Entonces, cuando estaba leyendo, para poder compartir en esta mañana, sentía en mi corazón compartir sobre algo del reino de Jesucristo. Y para poder hablar del reino, sabemos que dentro de ese reino grande que está sobre todas las cosas, ese reino que es gobernado por un rey, pero también sabemos que hay algo que va en contra de ese reino. Y ahí ponía reino de Jesucristo versus potestad de un príncipe. Sabemos aquí que eso estaría de más, porque ya sabemos quién es el ganador. Pero hoy vamos a poder meditar en ese privilegio que tenemos de pertenecer a ese reino. Tal vez ya por cosas cotidianas, cosas de la vida, ya creemos, ya decimos, no, sí, yo pertenezco a este reino. Yo sé que Jesús es mi Salvador, sé que Jesús está conmigo, pero hoy la gracia de Jesús esté sobre nosotros para poder enamorarnos más de ese Rey, de ese gran yo soy. Y para eso vamos a comenzar leyendo Génesis 3:15. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, aquí se está hablando de una lucha, pero una lucha ya ganada. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta guerra entre la iglesia de Jesucristo y Satanás ya comenzó en el cielo. Ahí Satanás, el diablo, fue destituido por su rebeldía de la presencia de Dios. Y dice: pondré enemistad entre ti. Le estaba hablando a la serpiente. Dios le estaba hablando a la serpiente en el momento de las maldiciones. Pero ya mire, desde ese tiempo, más de 6,000 años atrás, ya desde ese tiempo había la promesa. Ya desde ese tiempo Dios quería la victoria sobre su iglesia. Y ese privilegio ya que comenzamos a considerar en esta mañana es tan grande. Dice: pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer. La mujer, ¿quién es la mujer? Es la iglesia. Y entre tu simiente es semilla, es generaciones, es descendencia. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Si a alguien le dan un disparo en la cabeza, ¿será que sigue viviendo? Y si le dan un disparo por acá, si habla de te herirá en la cabeza, es muerte, es derrota. Pero si viene, dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. La serpiente no fue creado. Esta potestad de las tinieblas no es para que nos derrote, no es para que nos tumbe, porque nosotros hemos sido o somos apartados para algo mayor, donde hay un Rey todopoderoso, y que hoy el Señor nos haga recuerdo de quiénes somos, nos haga recuerdo de esos privilegios, de que en su misericordia tocó nuestro corazón, en su misericordia nos trasladó de esa potestad a un reino grande, inconmovible. Dios, al hablar de esta batalla, de esta enemistad entre la serpiente y la mujer, nos da a entender el plan de salvación. Ya desde ese tiempo, Dios, siempre Dios tuvo en su mente, en su corazón, si puedo decir eso, pero Dios pensó en el plan de salvación. Ya qué hermoso saber que nosotros pertenecemos o estamos dentro de esos planes de Dios. Y que el Señor tenga misericordia y que en esta mañana nos apoderemos de ese privilegio de ganadores.
que recordemos que somos más que vencedores, que alguien pagó el precio para que nosotros podamos estar acá, para que nosotros podamos mirar a ese Rey de Reyes, que hoy podamos recordar que tenemos de Padre a un Rey que está sobre todas las cosas. Y para poder aclarar más sobre esto, en Colosenses 1:13 dice, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Nosotros qué hacemos en este reino? Si hemos sido librados, estábamos encarcelados, estábamos derrotados, estábamos ciegos, estábamos desnudos, estábamos desamparados, sin esperanza ninguna. Pero en su misericordia, Él nos rescató. No porque nosotros hubiésemos hecho algo, solo porque a Él le plació. Dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, Él dio su vida. Este plan de salvación ya estaba desde el inicio de las Escrituras, desde el cielo. Ya estaba el plan de salvación. Y Él, en su misericordia, como les decía, nos trasladó. En su misericordia, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Y saben que en este reino, ¿qué buscamos en este reino? ¿Qué hacemos en este reino? ¿Buscamos lo nuestro? ¿Buscamos agradar al Padre? ¿Buscamos amar al prójimo? Pero muchas veces nos hemos olvidado de los privilegios que tenemos en este reino. ¿Qué nos toca hacer? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo hacemos las cosas? Y cuando Pablo oraba por la iglesia en Efeso, oraba por algo. Y es una dirección para que nosotros podamos orar. Porque en este reino espiritual, que no vemos muchas cosas, pero las podemos percibir, ¿qué tenemos que buscar primero? Y aquí Pablo nos guía. Pablo nos da una dirección. Esta oración de Pablo iba para una oración para tener una vida plena, una oración para tener una vida abundante. Nos recordaba lo que dice en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero antes de seguir vamos a leer Efesios 1:17 al 19. ¿Qué oraba Pablo por la iglesia a los Efesos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, esta oración era por pedir sabiduría. En este reino donde caminamos cada día en este mundo caído, en este mundo donde el príncipe de la potestad del aire quiere tomar ventaja, tenemos que pedir sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin pedir sabiduría? Sin pedir esa revelación en el conocimiento de Él. ¿Y qué es la sabiduría? Es qué voy a hacer en determinada circunstancia. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Esa revelación del conocimiento. ¿Cómo actuamos en nuestro trabajo? ¿Cómo actuamos en la relación de familia? ¿Cómo actuamos donde estudio, en el ambiente donde me desenvuelvo? O cuando viene una preocupación, una aflicción. Aquí en esta oración que Pablo nos da este modelo, porque él oraba así, dice que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque en este reino necesitamos ir creciendo. Porque en este reino lo que no podíamos entender,
lo que no entendemos en determinada circunstancia, a través de ese espíritu de sabiduría lo vamos a poder entender. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón para hacer las cosas? En este reino eso se nos revela, pero en el mundo caído, en nuestra naturaleza como seres humanos, nos confundimos. Queremos aplicar las costumbres, queremos aplicar cómo fuimos criados, qué fue lo que yo aprendí antes, pero en este reino necesitamos orar, necesitamos pedir esa sabiduría, ese conocimiento. Dice, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. O sea, esa esperanza, la esperanza de nuestro mañana. ¿De qué va a depender lo que hago ahora, lo que estoy sembrando ahora? ¿Cómo estoy sembrando? ¿Qué estoy sembrando? Es tan importante. Sin ese espíritu de sabiduría, sin ese espíritu de conocimiento, en el reino puedo vivir como esclavo de potestad de las tinieblas. Y viviendo en el reino, por eso necesitamos orar para ver cuáles son las riquezas de la herencia. Esa herencia eterna, esa herencia de paz, de gozo, de mansedumbre. No, en este reino no depende de lo que vemos, depende de algo mayor, algo más grande. Y eso en este reino vamos a saberlo con esta oración que nos enseña Pablo y que tenemos que hacerla todos nosotros. En el 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Mire, su poder, la grandeza de su poder, ese poder que está sobre todos, ese poder que nos transforma, ese poder que nos enseña su gloria, ese poder que en el momento de debilidad nos levanta, ese poder que no nos deja que quedemos en condenación, ese poder que nos hace disminuir a nuestra voluntad, ese poder que piensa en que tengo que perdonar, en que tengo que amar. ¿Cuál es nuestra principal función en un matrimonio? Yo hablaba esta semana. ¿Cómo podemos decir que estamos preparados para un matrimonio? Cuando estoy dispuesto a ayudar a que mi prójimo se santifique más cada día, a que él sea salvo o que ella sea salva. Y para eso, ¿qué necesito? Menguar. No se va a hacer mi voluntad, sino que yo estoy para ayudarlo, ayudarla, para que crezca. Ayudar en su santificación, podría decir. Y eso tiene que ver con oración, con comunión, no con situaciones pasajeras. Cuando le digo situaciones pasajeras me refiero a que tal vez tienes que decir estas frases cada día al levantarte. Mi amor, mi vida, te amo, que está bien, pero hay algo más grande. A la mujer nos dicen, no, que tienes que estar atento en toda que tienes que limpiar, que tienes que darle su comida, que es verdad porque Dios nos ha hecho con roles. Pero hay algo más grande. ¿Cuál es el propósito eterno? Ahorita estoy hablando del matrimonio, pero esa sujeción que tiene que haber unos a otros, dice en Efesios, y esa sujeción tiene que ser en amor. ¿Y por qué unos a otros? Porque estoy ayudando en el crecimiento de mi hermano. En este reino tenemos ese privilegio de que voy a ayudar al que está a mi lado. Dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de la iglesia, bajo los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es la cabeza, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense qué hermoso
el poder ser llenos de ese poder. Y ese poder tiene que ver también con nuestro tiempo, con la gestión de nuestro tiempo las 24 horas del día. Ese poder tiene que ver que cómo me estoy alimentando espiritualmente, cómo me estoy alimentando físicamente, cómo estoy administrando mi tiempo, cuánto tiempo me estoy dando para poder ganar al prójimo. Yo me ponía a pensar cómo podríamos llegar a nuestros seres queridos. Decirle solamente Jesús te ama, si sabemos que el testimonio es el que prevalece. Yo la anterior semana estuve por Trinidad, allá viven mis padres. Y yo le decía a mi hija, ¿y si hacemos un cielo a la tierra aquí, con mi familia? Ya la iglesia nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué decía aquí en mi familia? Pongámonos a barrer, a trapear, a sacar telarañas. Mis papás ya son mayores. Entrar a los baños a lavar. Sí, es lo que nos enseña la iglesia, lo que hacemos. Y ahora viene este evento 1, que también vamos a hacer lo mismo, demostrar lo que somos como iglesia. Y cada uno de nosotros, ya lo que la iglesia nos enseña, ya lo que hacemos en comunidad, hagámoslo también para ganar a los que están cerca de nosotros. Que nos conozcan más por nuestro testimonio. Porque si no, no habría autoridad para decir Cristo te ama. Si Cristo me ama, me transformó, me cambió. Yo llego siempre a donde mi familia y soy la hija mayor y siempre me están dando quejas mis hermanos. Que él. Gracias a la misericordia de Dios que me escuchan, pero la responsabilidad que tengo de amar y perdonar, la responsabilidad que tengo que al que me dice lo que no me gusta, abrazarlo, orar por él, orar por ellos, ver qué es lo que necesitan de acuerdo a mis posibilidades, pero también dar la palabra. Entonces lo que aprendemos en la iglesia nos ayuda para recordar también a ganar vidas para Cristo con el más cercano, con el de Judea, con el que está ahí a mi lado. Ayer miraba que el evangelismo, qué hermoso. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no nos olvidemos, amada iglesia, que debo ganar al que está a mi lado. La voluntad del ser humano es, si no hace, no nos entendemos, no está de acuerdo a lo que yo creo, lo dejo. Y ya vamos a ir, me van a entender mejor en los siguientes versículos. Colosenses 1:29. Hablando también de este reino, hablando de Jesús, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, decía Pablo. Esa potencia, ese poder que tiene que ver con los atributos de Dios, la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, saber que Él está en todas partes, saber que Él lo puede todo, saber que Él lo conoce todo y que yo estoy en ese reino y que yo estoy ahí y que Él está conmigo. No, pero esto ya no puedo, esto parece imposible, pero está la omnisciencia, está el conocimiento, está la facultad en nosotros para decir, Señor, no puedo, pero ¿cómo lo hago? Señor, ayúdame. Esto parece imposible, parece difícil, pero pertenezco a un reino espiritual donde puedo ser guiada o guiado, aunque no pueda ver físicamente. Pero esa naturaleza humana, esa potestad de las tinieblas es la que muchas veces impide poder hacer o poder disfrutar de ese poder que nos da la facultad de poder ganar a otros para el reino.
Con nuestra fuerza no podríamos nada, porque no nos olvidemos, primero tenemos que ganar al que tenemos a nuestro lado. Pero la naturaleza nos va a poner todo lo negativo. En este reino somos llenos de su poder. En Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Su gran poder que actúa en nosotros. O sea, no podemos decir yo no puedo, yo no sé. Porque si creemos, vamos a pedir espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, y Él nos va a guiar, porque ese es el privilegio de estar en su reino. Porque lo contrario a eso es nuestra voluntad, es nuestra naturaleza, es lo que quiere vernos caído, es lo que quiere detenernos. Dentro de las características del reino hay muchas, pero yo tomé aquí algunas por el tiempo. Y vamos a leer Lucas 17, 20 al 21. Preguntando a los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ustedes saben quiénes eran los fariseos, sabemos quiénes eran los fariseos. Cuando vino Cristo a salvar esta tierra, imagínense, yo siempre que leo los evangelios, siempre que leo del mensaje de Jesucristo, digo, estaban los fariseos, esta secta que conocía muy bien el Pentateuco. Era como una clase alta. Y ellos cuestionaban todo. Vino Jesús a hablar de un reino espiritual, de un reino inconmovible, y ellos querían un reino físico. Y era gente que conocía la palabra, gente que conocía sin revelación, sin sabiduría. Y le preguntaban: ¿dónde está ese reino? Lo queremos ver. ¿Vienes a restaurar? ¿Dónde está el rey? El reino está entre ustedes, está entre nosotros, y hemos sido rescatados, hemos sido trasladados, hemos sido llenos de su gloria, hemos sido llenos de su poder para poder ganar a otros. Otra característica en Juan 18:36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Él tenía que morir. Ya en el plan de Dios estaba descrito, planificado, que Él tenía que morir. Nadie iba a impedir esa muerte. Porque dice: si no, mis servidores pelearían. Pero ya Dios había dicho que Él iba a morir para establecer ese reino en la tierra, ese reino espiritual. Pertenecer a este reino no es aislamiento. Pertenecer a este reino no es decir yo no me meto con los pecadores. En este reino tenemos el poder, la sabiduría, el conocimiento para transformar al pecador. Qué fácil es decir. Yo me pongo a pensar cuando alguien me decía: no te metas con malas amistades. Pero ¿quién va a transformar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a hablar? Y para eso nosotros necesitamos una intimidad. Nosotros estar fortalecidos en este reino, fortalecidos en la fe, para poder hablar, para poder predicar. Porque si yo no sé quién soy, yo no tengo una identidad con el Rey de Reyes, pues me voy a inclinar tal vez a las costumbres del mundo. Pero nosotros hemos sido capacitados para conquistar este mundo, para influenciar este mundo. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba en la tierra? Los trataba duros a los fariseos, trataba duros a los que decían: ¿por qué se mete con los pecadores? Él se relacionaba con los pecadores, pero la gente religiosa siempre lo criticaba.
santidad significa ser apartado, pero para un propósito eterno, para un propósito de salvación, para un propósito de conquista, para un propósito de influencia. ¿Y dónde está influencia? En el reino, para atraer gente al reino. Muchos están perdidos. Dice, Cristo no viene para que todos procedan al arrepentimiento, pero ¿quién les predicará si no hay quien les predique? Nosotros tenemos el poder, la sabiduría, el conocimiento para predicar. Nosotros como iglesia tenemos responsabilidad delante de Dios para que Él vuelva. Pero ¿cuántos faltan que sean conquistados? Comencemos por los que están cerca de nosotros. Estamos en el mundo viviendo con el corazón puro, con el corazón íntegro, con ese corazón que cada día decide amar al Señor. Pero nuestras manos trabajando ocupadas en el mundo. Y para eso necesitamos, les repito, jóvenes, necesitamos de una relación íntegra, total con Dios. Esa relación diaria para poder tener las fuerzas y que el mundo no me consuma, sino que cumpla lo que dice Dios, que cumpla. El reino está entre ustedes y ustedes pueden ir y sembrar y pueden conquistar. ¿Para qué? Para que no venga el enemigo y quite lo sembrado. Hacer discípulos. ¿A quiénes podemos hacer discípulos si no es a los que están más cerca de nosotros? Porque podemos verlos seguido, podemos verlos cada día. Ser distinto, tenemos que ser distintos sin ser necesariamente raros. Somos distintos, pero con autoridad, con propósito. Apartarse no es una lista de que no hagas esto, no hagas aquello. Es una transformación interna, es un cambio interno para que yo pueda reflejar algo externo. En este reino demostramos quién es Dios y no demostramos lo bueno que somos. Lo bueno que somos porque, eso pasó porque yo oré. Eso es porque yo soy cristiana. Nosotros nada somos. En su misericordia el Señor nos eligió siervos inútiles. Solo porque pertenecemos a un reino y solamente Él quiere un corazón humillado, un corazón dispuesto a poder transformar, a poder influenciar, a poder cambiar. En ese reino tenemos el poder para perdonar. En ese reino tenemos el poder para decir no a lo que no edifica, a lo que destruye. Podemos decir no en ese reino, porque el poder del Rey está en nosotros actuando. Y algo más en Romanos 14:17 dice, ¿podemos leer juntos para que yo pueda tomar un poquito de agua? 2, 3. No es comida ni bebida, no es algo externo. Pero si tengo que dejar de comer algo, sabemos que en Corintios lo dice, por la debilidad de mi hermano dejo de comer. En este reino hacemos las cosas por amor. Pensamos en el otro, ya no pienso solamente en lo mío. En este reino no se trata de lo externo, se trata de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Solo es a través del Espíritu que vamos a poder tener esos frutos. La justicia. Nosotros somos justos por lo que Él hizo por nosotros, no por lo que hayamos hecho. Si la justicia está en nosotros, voy a poder tener paz, gozo, templanza, mansedumbre, amor. Cada día me voy santificando. ¿Para qué? Para impactar, para influenciar, para conquistar, para animar, para atraer al reino a miles, a muchos. No es comida ni bebida. No se trata de eso, no se trata de un día. Se trata de una vida entera, 24/7. Venimos el domingo porque necesitamos conocernos, necesitamos saludarnos, necesitamos todos juntos congregar, adorar. Pero esta adoración es 24/7, es todos los días, es de noche.
en este reino es algo interno. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, ¿para qué es? Es para declarar al mundo que queremos seguir a Jesús, a nuestro Salvador. Y cuando somos bautizados en Espíritu Santo, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, ¿para qué es? Para demostrar que soy hijo. Que en la prueba, en la aflicción, voy a conquistar. Wow. Voy a conquistar, voy a atraer. Cuando somos bautizados en fuego, no es para dispararme, porque eso hacen los débiles. No es para decir, no, esto no funciona. No puedo. Está complicado, está difícil. El bautismo en fuego nos los da Jesús con esas pruebas, con esas aflicciones para crecer, para dejar de ser niños en la fe, para ser maduros y disfrutar de la herencia. Cuando los progenitores mueren, ¿para quién dejan la herencia? Para los hijos. Pero mientras son niños no pueden disfrutar de la herencia. Tienen que crecer para disfrutar. Hablando en la ley terrenal, tienen un tutor hasta que ellos crezcan. Y nosotros en este reino espiritual necesitamos crecer para poder avanzar. Otra característica, Mateo 13:33. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. La levadura tiene esa capacidad de influenciar. Tiene la facultad de afectar la masa. Los hijos del reino tienen esa facultad de conquistar. De que otros conozcan al Rey de Reyes. No es que el mundo nos afecta. Aquí vemos con esta parábola, Jesús dijo, el reino es como la levadura. La levadura que conquista. Como ciudadano del reino no es para que nos separemos del mundo, sino para que lo impactemos, para que lo conquistemos. La religión quiere irse de esta tierra. Dios me dé la gracia para explicar esto. Si ya que Cristo venga, ya yo me voy, yo ya estoy preparada. Pero el reino quiere afectar. El reino quiere que seamos instrumentos para ir contra el crimen, contra la depresión, contra la ansiedad, contra el cansancio, contra la debilidad. Esa es nuestra responsabilidad como agentes, como hijos de este reino. El reino dice, cambia al mundo, que el mundo no te cambie. La levadura afecta a la masa, trabaja calladamente la levadura, pero se ve fruto. Para ir avanzando, privilegios de los ciudadanos del reino. He hablado muchos privilegios, pero aquí ya para ir resumiendo. 2 Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, o por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Somos embajadores en esta tierra. Un embajador cumple la función diplomática en otro país. Y cuando el ciudadano, por ejemplo, Bolivia, tiene su embajador en Perú, pongámosle, y hay ciudadanos bolivianos en Perú con alguna aflicción, con alguna dificultad, ¿a dónde es que acuden primero? A la embajada, para que les pueda ayudar en la vulneración de sus derechos, en sus necesidades. Nosotros somos embajadores de Cristo. ¡Qué privilegio! Representamos a Cristo, representamos ese reino en esta tierra. Por eso necesitamos tener ese espíritu de sabiduría, de conocimiento. Podemos creer que el poder está en nosotros, que podemos discernir lo bueno de lo malo,
No vamos a ser confundidos para llamar bueno a lo que está mal en esta tierra, porque pertenecemos a un reino eterno. Y dice, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Somos representantes. ¡Qué privilegio! Somos representantes, podemos perdonar, podemos amar, podemos conquistar. Si hay alguien que está cerca de nosotros y que no hemos podido conquistar para este reino, es tiempo de pedir perdón y de pedir sabiduría para poder animar, para poder alentar, para poder atraer a este reino. El embajador celestial trabaja porque el reino de Dios sea conocido a través de su representación, llevando el mensaje de reconciliación. Qué responsabilidad la que tenemos, qué privilegio, qué hermoso. En Hechos, sabemos quién era Pablo. Pablo perseguía a los judíos. Pablo encarcelaba a los cristianos. Él era fariseo de fariseos, dice la palabra. Pablo conocía mucho del antiguo, de la ley. Pero cuando Cristo vino y comenzó a dar el evangelio, Pablo los perseguía a los cristianos. Pero a Jesús le plació llamar a ese Pablo religioso, a ese Pablo que conocía muchas leyes. Y en Hechos 26, 16 al 18 dice, levántate, le dice el Espíritu Santo a Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya estaba en el plan de Dios rescatar a un conocedor de la ley, a uno que perseguía a los cristianos. Por eso nosotros, nada está en nuestra fuerza, todo está en el plan de Dios. Por eso, qué responsabilidad la que tenemos de orar. ¿Cuál es el siguiente paso que voy a dar? ¿Qué es lo que me toca hacer? Señor, dame sabiduría, Señor, dame conocimiento. No es en nuestras fuerzas, porque si hacemos en nuestras fuerzas nos equivocamos, fallamos, no expandimos el reino, no conquistamos, no influenciamos. ¿Qué le dijo Dios a Isaías? Ya terminando. Isaías 42, 6 al 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio como iglesia, como cuerpo, como súbditos de este reino. Que abramos los ojos de los ciegos. ¿Cuántos ciegos hay? Ciegos espirituales, ciegos que no pueden ver, ciegos. ¿Por qué ciegos? Porque no saben cómo caminar. El siguiente paso, tropiezo. Porque no pueden ver por dónde van a caminar. Y eso es a través del espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, alinearme al plan de Dios, alinearme a lo que Dios dice para nuestras vidas, alinearnos a lo que Dios dice para nuestras vidas, para que saques de la cárcel a los presos. No hay libertad para los presos, y la libertad solo la trajo Jesús y nos las enseñó a nosotros para sacar de la cárcel a muchos. ¿Cuál es nuestra motivación para hacer las cosas? Un empresario, si piensa solamente que se está satisfaciendo, solamente es para mí, solamente todo lo que estoy haciendo me ayuda a crecer más económicamente y no estoy pensando cómo ayudo al prójimo, ya sería para pensar y decir, ¿qué estoy haciendo? En este reino, todo lo que hacemos es para crecer nosotros y para ayudar a los demás. En mi profesión, en mi actividad laboral, en mi ocupación, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy pensando solamente en mí o la motivación es expandir el reino?
Eso ya nos toca a cada uno de nosotros responder. ¿Saben lo que decía al inicio? Cristo va a venir. ¿Me puede ayudar a la alabanza, por favor? Mateo 24. Ahí no puse el versículo, pero está al final de Mateo. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí podemos ver que el fin va a venir. Las señales no son los terremotos, no es la guerra en el Medio Oriente. Es que el reino de Dios se va a predicar en todas las naciones. Y se está predicando y está avanzando. Dice que escuchaba esta semana también en Irán cuántos convertidos hay. El porcentaje dice que es grandísimo, como nunca antes lo hubo. Pero nosotros comencemos a conquistar al que está a nuestro lado. Comencemos a conquistar a los que están más próximos a nosotros, a nuestro prójimo. Tal vez no vamos a ir al Medio Oriente, no vamos a ir a la India, no vamos a ir a China, pero conquistemos nuestro entorno. Y para eso necesitamos tener una relación, una intimidad, para estar seguros de los privilegios que tenemos dentro de este reino, y que no somos nosotros, es el poder que actúa en nosotros, que va a transformar, que va a convertir, que va a cambiar. El evangelio del reino se predicará, en todo el mundo. Entonces no depende de ciertos hechos que van a acontecer, depende de nosotros, depende de la iglesia. ¿Cuánto estamos conquistando? ¿Cuánto estamos expandiendo el reino? El diablo no quiere que prediquemos esto, porque no quiere que regrese Cristo. La venida de Cristo está relacionado a un mensaje, no a eventos. Y el mensaje es las buenas nuevas. El mensaje es: Cristo está entre ustedes y Él se va a manifestar muy pronto. Va a venir y vamos a tener una vida eterna. Vamos a tener un reino milenial donde ya el enemigo no va a estar. No como ahora, que necesitamos oración, necesitamos nuestra voluntad, necesitamos el libre albedrío, necesitamos saber qué es lo que voy a hacer. No oremos por ropa, no oremos por lo físico, oremos por lo eterno. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad y no la mía. Por favor, pongámonos de pie. Que Dios nos ayude a poder cambiar nuestra forma de pensar y decir: tu reino venga y sea hecha tu voluntad. Jesús, impacta mi vida para poder impactar a los demás. Aún, Señor, sabiendo que estamos en tu reino, tal vez no he sido impactada, tal vez no hemos sido impactados. Podamos orar para que Él venga primero a nuestro corazón, venga a impactarnos. En Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En este versículo dice: el espíritu y la esposa, la iglesia, dice: ven. Pero ¿quién es el que tiene sed? Es el mundo, es nuestro entorno. El que tiene sed, venga. Y el que quiera va a tomar de esa agua, de esa fuente de vida, que Él nos las da gratuitamente. Que nosotros podamos decir: ven, expandiendo este reino, siendo influencers, siendo no influenciados por el mundo, sino influenciando, siendo esa levadura que conquista, que atrae. Padre nuestro, Señor Dios de la gloria, Dios todopoderoso,
Señor, qué privilegio el que tenemos de pertenecer a tu reino. Gracias, Señor, porque nos quitaste la venda de nuestros ojos, de nuestro entendimiento. Nos sacaste de la cárcel de opresión, de la cárcel de insatisfacción. Nos sacaste de la cárcel de la escasez espiritual. Nos sacaste, Señor, de ese mundo caído para poder conquistar, para poder avanzar, para poder influenciar en tu reino. Padre, que como iglesia podamos tener presente lo que quieres de nosotros. Porque miles se pierden, pero también hay muchos que nunca escucharon de tu reino. Que nosotros podamos, si estamos tal vez adormecidos o estamos tal vez haciendo una rutina de que sí, ya soy cristiana, ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, pero no estamos disfrutando del privilegio que nos da de ser embajadores en este mundo, embajadores de tu reino. Padre, hoy tú puedas avivar nuestro corazón, hoy puedas avivar nuestra fe, hoy puedas transformar, Señor, nuestro entendimiento y nos des sabiduría, que nos puedas dar revelación del conocimiento tuyo, que podamos crecer en ti. Aún si hay pruebas, si hay aflicción, nos tenemos que gozar, porque eso nos ayuda a avanzar, porque eso nos ayuda a que si permanecemos en ti, nos ayuda a decir que somos hijos de ti, tuyo, hijos de este reino, hijos del gran yo soy, del Dios Todopoderoso. Tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Padre.